Hola mis queridos estudiantes del sexto año básico, les habla la profesora Montserrat Moraga y el día de hoy vamos a trabajar la unidad número 1 correspondiente al lenguaje y comunicación. Antes de comenzar, tenemos que hablar de un tema muy importante, la lectura. La lectura tiene una serie de beneficios que nos aportan al momento de ir leyendo. Por ejemplo, mientras más leemos, más enriquecemos nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque vamos adquiriendo nuevas palabras a nuestro vocabulario. Esto también va de la mano con que podemos ir mejorando nuestra ortografía y la redacción, generando así escritos que son mucho más coherentes. Además, tenemos que tener en claro que mientras más leemos, más ejercitamos nuestro cerebro. Otro beneficio que tiene la lectura es que nos da entretenimiento. Es muy entretenido leer. Uno puede estar horas y horas leyendo y no se da cuenta cómo pasa el tiempo. Esto también reduce el estrés y va mejorando nuestro ánimo. Yo creo que es un panorama perfecto para esta cuarentena. Quizás buscar nuestro libro favorito y leerlo y poder así contarle a nuestra familia lo que ocurre en el libro, hablar sobre los personajes, contarles cuál es tu personaje favorito. Dentro de la lectura hay algunas estrategias que son fundamentales para comprender mucho mejor lo que vamos leyendo. Una de ellas es activar el conocimiento previo. Preguntarnos siempre qué sabemos del texto. ¿A partir de qué? Del título. Hay que leer muchas veces el título para que nos quede claro de qué va a tratar. También tenemos la lectura exploratoria. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que estar muy atentos al momento de leer y darnos cuenta de cada una de las cosas, de las ideas principales de los párrafos, para poder generar una comprensión total del texto. Otra estrategia es verbalizar, hablar de lo leído, contar de lo que estamos leyendo, hablar quizás de lo que nosotros creemos que va a pasar con el transcurso del texto. Releer. Uno cuando lee una sola vez, hay algunas ideas o partes del texto que no tomamos en cuenta porque creemos que no son relevantes. Pero cuando lo leemos 2 o 3 veces el mismo texto, nos vamos dando cuenta que son fundamentales para comprender mucho mejor nuestro libro. Hay que inferir. Hay información que está escrita en el texto y es explícita, que está ahí mismo. Pero hay otra que hay que empezar a pensar un poco más en qué nos quiere transmitir el autor del libro. Otra estrategia es sintetizar, reconocer las ideas principales de cada uno de los párrafos para así tener una claridad de lo que van hablando. Al sintetizar, uno puede ir identificando ciertas palabras que son claves, que son fundamentales en nuestro libro. También una forma de resumir es ir generando organizadores gráficos, esquemas, mapas conceptuales. Son muy importantes y muy fáciles de generar y nos ayudan bastante para tener una imagen panorámica del libro. Además, tenemos que evaluar lo que vamos comprendiendo. ¿Qué tan verdadero es lo que nosotros comprendemos? ¿Es así o estamos equivocados? Eso lo podemos saber una vez que dominamos completamente el libro. Por eso es importante releer, leer 1 o 2 veces el mismo texto. La lectura tiene 3 momentos: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura.
Antes de la lectura debemos activar nuestros conocimientos previos, preguntándonos qué sabemos sobre lo que vamos a leer y a partir de esos conocimientos previos generar inferencias sobre el texto. El texto va a hablar de esto, o quizás decir en el texto o en el libro va a pasar esto. Durante la lectura tenemos que ser capaces de anteponernos a los hechos. ¿Qué quiere decir eso? Ir leyendo y pensando, ¿qué va a pasar más adelante? Quizás el personaje va a desaparecer, o quizás va a aparecer un personaje nuevo. Ir pensando en todo momento lo que puede ocurrir a medida que vamos avanzando. Además de ir generando inferencias, pensar en qué quiere transmitir el autor en cada uno de los párrafos. Después de la lectura, tenemos que ir evaluando y revisando nuestras anticipaciones, nuestras inferencias, porque ya conocemos lo que ocurre en el texto. Los textos narrativos son aquellos que nos narran alguna historia, cuentos, hechos o mitos en donde hay personajes que son reales o ficticios, es decir, que son producto de nuestra imaginación. Recuerden que los textos narrativos tienen tres partes: el inicio, el nudo o el conflicto y el desenlace. Dentro de los textos narrativos tenemos que los elementos son el narrador, los personajes que pueden ser protagonistas, antagonistas o secundarios. Tenemos también el espacio, es decir, donde ocurren los hechos, el lugar donde se narra la historia, y el tiempo. El tiempo corresponde a alguna época, algún momento de la historia en específico. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de eso? Por medio de las palabras que se ocupan, cómo son los personajes, las costumbres y algún momento o hecho específico que toque el texto. Tenemos los textos expositivos. Entonces, vamos a hablar de los textos expositivos. Hay que tener claro cuál es el propósito de estos textos, que es informar sobre diversos temas de una forma clara y precisa. Los textos expositivos tienen características. Una de las principales es que predomina la descripción de hechos. Las deja súper claras, dice con lujo de detalle lo que ocurre, los hechos que van ocurriendo. También tenemos que utilizar un lenguaje objetivo y preciso. Es súper concreto para darle información. Este texto también tiene como característica que se encuentra en los manuales, en los folletos, en las infografías, en las biografías, porque nos habla de algo específico. Y recuerden que se relaciona con la realidad. También dentro de estos textos no se emiten opiniones personales sobre el tema, porque, como les dije, la forma de abordar el tema es objetiva, es concreta, sin influenciar nuestras opiniones sobre el tema. Ahora tenemos que hablar sobre la escritura, porque en una parte de la guía les piden escribir una carta y una noticia. Pero para poder escribir, tenemos que tener presente la estructura de lo que nos están pidiendo. Por ejemplo, la carta. La carta tiene una estructura en donde va el membrete, que va la información de la persona que escribe. La fecha tiene que ir sí o sí siempre. Va después la dirección del destinatario. Y luego empezamos con el saludo. Después del saludo va el cuerpo de la carta. Luego va la despedida y la firma.
siempre se debe terminar con la firma de quien escribe. Y tenemos la noticia. La noticia también tiene sus partes que hay que ser muy cuidadoso al momento de escribirla. Por ejemplo, tenemos el epígrafe que anticipa lo que va a ocurrir, anticipa información del título. Luego tenemos el titular, que es donde se destaca lo más importante de la noticia. Abajo del título siempre vamos a encontrar la bajada o el subtítulo, que es donde se hace la síntesis de lo más importante de la noticia. Luego va el lead o entradilla. Acá se hace un breve resumen de lo que se va a abordar en la noticia. Y por último está el cuerpo, en donde se desarrolla completamente la noticia. Y la información tienen que tener súper claro que va de mayor a menor importancia. Es como una pirámide invertida. La noticia también puede ir acompañada de fotografías, pero hay que tener en claro que estas fotografías deben ir acorde a la noticia que estamos presentando. Ahora, mis queridos estudiantes, los quiero invitar a que pongamos manos a la obra y comencemos a desarrollar nuestra guía. Recuerden siempre que nos tenemos que cuidar para encontrarnos muy pronto en nuestra escuela, porque yo me cuido para cuidarlo a ustedes. ¡Nos vemos!